Muy buenas tardes, encantado de saludaros y de estar hoy con vosotros. Mi nombre es Julio y pertenezco al Departamento de Ingeniería de Intercom. En el webinar de hoy hablaremos del módulo de proyectos de nuestro software de cálculo Client 360. Bien, primeramente se hará una breve comparación entre cómo se acometía el estudio de proyectos técnicos en el pasado y cómo ha evolucionado hasta la actualidad. Seguidamente se presentará un caso de estudio tomado como ejemplo para poder explicar el módulo de proyectos de nuestra herramienta de cálculo. Y finalmente pasaremos a visualizar en línea todas las posibilidades que dicho módulo nos ofrece. Pues bien, para poder entender en qué punto nos encontramos, muchas veces es bueno conocer desde dónde venimos. Entonces, de este modo, si echamos la vista atrás, nos daremos cuenta de que la forma en que se acometía el estudio y la gestión de proyectos técnicos en un pasado reciente ha experimentado cambios importantes con respecto a la actualidad. De igual manera, podemos referirnos a uno de los principales componentes que han hecho que la refrigeración evolucione hasta nuestros días: los gases refrigerantes. Dichos gases han evolucionado desde los CFC y los HCFC en aplicaciones domésticas y comerciales hasta soluciones naturales con bajo o nulo poder de calentamiento atmosférico. Dicha evolución atiende a las recientes legislaciones introducidas por normativas como la F-Gas. De esta manera, alineados con este propósito, desde Intercom estamos apostando por soluciones que incluyen el uso de refrigerantes naturales como pueden ser el amoníaco o el propano, los cuales proporcionan muy buenos rendimientos. Siguiendo con esa transición que comentábamos sobre cómo acometer de manera eficaz nuestros proyectos, nos encontramos con preocupaciones que nos podían surgir en un pasado. Y es que hace algunos años el acceso a la tecnología era más limitado que hoy en día y solo estaba al alcance de unos pocos, de una pequeña parte de la población. No todo el mundo podía permitirse disponer de software especializado para poder desarrollar un estudio de necesidades térmicas con seguridad y con garantías. Por otra parte, el poder acceder a información técnica específica era más difícil también que en nuestros días. No existían tantas fuentes de información en línea ni bases de datos y las posibilidades eran mucho más limitadas. Además, los estudios técnicos se desarrollaban principalmente en formato físico, como muchos recordaremos y sabremos, y aunque herramientas como el Excel ya eran utilizadas, los cálculos y análisis eran realizados en gran medida de manera manual, ya que los programas de simulación no eran tan comunes como en la actualidad. Actualmente nos ha podido surgir la preocupación que podemos ver representada en la diapositiva que tenemos ahora mismo en pantalla, esa preocupación de cómo poder unificar la información, toda la información que necesitemos y que vayamos recopilando y gestionarla desde un mismo lugar. Pues bien, ahora en unos momentos os mostraré la herramienta con la que poder realizarlo. No quería dejar de mencionar, por otra parte, la manera en la que nos comunicamos hoy en día también ha experimentado un gran cambio. Aunque, como todos sabemos, el correo electrónico y las llamadas telefónicas continúan siendo los principales y los más recurrentes medios para comunicar y para transmitir información, la gran mayoría de los que me estén escuchando ahora mismo me dará la razón en que herramientas como el WhatsApp o el Telegram ocupan puestos de relevancia en el día a día del desarrollo de nuestros trabajos. En general, todos estaremos de acuerdo en que tecnológicamente, tanto la manera de comunicarnos como las posibilidades para acceder a fuentes de información y, por supuesto, también las herramientas de cálculo han experimentado un gran avance en no demasiados años. Pues bien, como acabamos de comentar, la gestión de proyectos también ha evolucionado y, por lo tanto, en este sentido, desde Intercom
os presentamos una herramienta de cálculo intuitiva y sencilla con la que poder conocer cuáles son las necesidades térmicas de vuestra instalación o de vuestro proceso. Esta herramienta, como podemos ver, es Client 360, la cual ya han presentado mis compañeros en anteriores webinars. Hoy os hablaré de la sección de proyectos. Este es un módulo, un entorno en el que poder almacenar los cálculos que realicemos y la información relevante de nuestro proyecto, como pueden ser los planos, las fichas y los manuales técnicos, los cálculos que he comentado, etc. Además, esta información siempre la podréis tener accesible en vuestra cuenta de Client 360 y podréis disponer de ella, por lo tanto, siempre que lo necesitéis. Pues como comentaba, el hecho de crear una cuenta y de registrarse en Client 360 presenta unas ventajas que podemos ver en pantalla, como son la gestión integral de proyectos, que como me refería hace un momento, podremos crear, gestionar y organizar todos los proyectos en una misma ubicación. Podremos colaborar en tiempo real con el delegado de zona o con la propia oficina técnica de Intercom. Como también he comentado, esta herramienta nos ofrece la posibilidad de almacenar tanto cálculos como documentos y guardarlos en un mismo lugar, tenerlos siempre localizados y organizados. Esta herramienta nos permite modificar los cálculos en caso de que se produzca algún cambio y necesitemos una rápida adaptación a ello. Nos permite editarlo de manera eficaz y rápida. Y entre otras características que en unos momentos pasaremos a detallar, también podremos personalizar nuestro propio entorno de trabajo, ya sea con el idioma o con el sistema de unidades que mejor se adapte a nuestro caso. Bien, pues ahora daremos paso al estudio, al principal estudio que explicaremos hoy. Nos encontramos en un supermercado ubicado en la zona de la Campiña Sur cordobesa. Este es el supermercado que, como podéis ver en la diapositiva, posee una zona de cámaras de conservación y de congelación de diversos productos. Por otra parte, la propiedad de dicho supermercado se ha embarcado en una nueva línea de negocio que consiste en el mantenimiento de mosto de uva a una temperatura determinada para posteriormente comercializarlo. Bien, las cámaras de conservación y de congelación que acabo de comentar son las que podemos ver en el plano. Existe una cámara de conservación de fruta y verdura, 3 cámaras de preparación y de conservación de productos cárnicos y de embutidos y una cámara de congelación, una cámara de congelados. En las cámaras positivas, de temperatura positiva, se instalarán enfriadores de aire y en la cámara de congelación irá destinado un equipo compacto de expansión directa, como podemos ver aquí representado. Todos los enfriadores, como podemos ver, irán conectados hidráulicamente a una planta enfriadora. Como podemos ver, el tanque de mantenimiento de mosto de uva también le dará servicio nuestra planta enfriadora. Ahora en esta diapositiva se muestra una tabla, resumen con las dimensiones y características que poseen las cámaras frigoríficas de nuestro caso. También se encuentran recogidos los resultados de cálculo de cargas térmicas y los equipos seleccionados que antes he comentado para cubrir la demanda de cada una de las cámaras. Como podemos observar, la potencia frigorífica demandada por el tanque de mantenimiento sumada a las cámaras
a las potencias frigoríficas que demandan las cámaras de media y de alta temperatura, resultan en un total de aproximadamente 32 kilovatios, los cuales serán satisfechos por la planta enfriadora que hemos enseñado en la anterior diapositiva, además de un grupo hidráulico. Dicha planta enfriadora proporcionará una potencia frigorífica de 38 kilovatios que servirá para dar servicio tanto al tanque de mantenimiento como a las cámaras de temperatura positiva. Por su parte, como también he comentado en la anterior diapositiva, la cámara de congelación demanda, como podemos ver, una potencia frigorífica de aproximadamente 2 kilovatios. Esta potencia, ¿cómo será cubierta, cómo será satisfecha? Pues con un equipo de la nueva gama desarrollada por Intercom, como son los equipos compactos NPD. Esta nueva gama de equipos ya ha sido explicada en detalle por mi compañero José en anteriores webinars y se encuentra fabricada con refrigerante de propano. Algunas de sus características principales son la eficiencia y la sostenibilidad en su funcionamiento, así como la mantenibilidad y el fácil acceso que representa para los instaladores. Pues bien, llegado a este punto, nos dirigiremos a la herramienta de cálculo de Client 360, la cual podemos ver ya en pantalla, para explicar algunos ejemplos de proyectos que hemos creado para la sesión de hoy. Pues bien, lo primero que debemos tener en cuenta y lo primero que debemos hacer es introducir nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez accedamos con nuestra cuenta y nuestra contraseña, nos dirigiremos a la pestaña de proyectos, en la cual ya me encuentro. En esta primera vista podemos acceder tanto a nuestro área personal, en la que podremos realizar cálculos sobre la marcha, cálculos diarios, cálculos rápidos que necesitemos. Podemos acceder a los proyectos compartidos y a los proyectos que ahora ya hemos creado nosotros mismos. Ahora os explicaré cada una de estas pestañas con más detenimiento. Como decía, en este panel podemos ver los últimos proyectos creados y los proyectos compartidos. Aquí podemos ver que se encuentra el proyecto del supermercado que acabo de comentar, y la particularidad de este proyecto es que no lo hemos creado nosotros mismos como clientes, sino que ha sido compartido con nosotros por la propia oficina técnica de Intercom. Con esto lo que os quiero hacer ver y lo que quiero ejemplificar es el servicio de asesoramiento técnico que la oficina técnica brinda a los clientes. Pues bien, si nos dirigimos ahora a los proyectos compartidos, como había comentado, nos encontramos nuestro caso de estudio y aquí podemos acceder a diferentes zonas o apartados de nuestro proyecto. En primer lugar, nos encontramos con los cálculos propios del proyecto que antes os he mostrado en la tabla de cálculo, que se encuentran recogidos en la tabla de cálculo. Aquí tenemos recogidos y unificados todos los cálculos de potencia frigorífica que demandan nuestras cámaras de conservación, de congelación y nuestro tanque de enfriamiento, de mantenimiento en este caso. Tenemos también recogidos y seleccionados los equipos que irán destinados a satisfacer la demanda térmica de cada una de las cámaras. Tenemos tanto nuestro equipo de congelación como nuestros enfriadores de aire, con la potencia que cada uno proporcionaría. Por último, la unidad exterior correspondiente a la planta enfriadora que anteriormente os he mostrado.
Comentar también que tenemos la posibilidad de descargar cuantos cálculos queramos o necesitemos para descargarlo en nuestro propio equipo, ya sean las cámaras, ya sean los equipos frigoríficos. Podemos seleccionar el que nos convenga para la situación en la que nos encontremos. También, si seleccionamos un cálculo en concreto, por ejemplo, la cámara de conservación de embutidos, podremos imprimirlo, descargarlo en PDF directamente. Podremos acceder al cálculo para modificarlo si hiciese falta, que ahora pondremos un ejemplo. También podemos gestionarlo, podemos cambiarle el nombre y el estado del cálculo, si se encuentra activo en nuestro proyecto o si por el contrario es un cálculo ya obsoleto. Bien, ahora me gustaría explicaros cómo modificar los cálculos de nuestros proyectos. Imaginemos que las características de nuestra instalación han cambiado y que, por ejemplo, las dimensiones de la cámara de conservación de carne, que la tenemos por aquí, la primera, han cambiado, se han reducido. Pues bien, clicando en el botón de revisar o duplicar el cálculo, aquí accedemos a la pantalla en la cual modificar esas condiciones de cálculo. Imaginémonos, que, por ejemplo, las dimensiones se han reducido, el largo a 5 metros, el fondo a 4 y la altura sigue siendo la misma. El resto de características vamos a suponer que permanecen invariantes. ¿De acuerdo? Y llegando a la última pestaña de resultados, observamos que la potencia frigorífica total también ha disminuido como consecuencia de esa disminución de las dimensiones de la cámara. Pues bien, si guardamos este cálculo en nuestro proyecto, automáticamente tenemos ya aquí seleccionado el proyecto que estamos ejecutando. Bien, accediendo de nuevo a los cálculos, podemos ver que ahora tenemos tanto el cálculo antiguo como el nuevo cálculo ya modificado. Pues bien, en este punto, como muchos deduciremos, lo que nos hace falta ahora es modificar el equipo que anteriormente teníamos instalado, pero que ahora necesitamos cubrir una nueva potencia frigorífica, necesitamos modificar el equipo que teníamos anteriormente instalado. Para ello, lo que debemos hacer es seleccionar un nuevo equipo. Nos dirigimos a unidades interiores. En este caso, esta cámara tenía instalado un enfriador de aire y únicamente introducimos los nuevos parámetros de cálculo, los nuevos parámetros de selección, una vez hemos modificado la cámara que os acabo de mostrar. La temperatura de la cámara sería de 0 grados. La nueva potencia frigorífica serían 3.572, ha sido la potencia que hemos obtenido tras la modificación de las dimensiones. La temperatura de entrada del agua a nuestro enfriador era de 8 grados y la de salida, de -8 y la de salida de -3. La pérdida de carga máxima que soporta nuestro enfriador de aire se sitúa en unos 45 kilopascales. Seleccionamos el régimen de temperatura, nos encontramos en un régimen de media temperatura y el tipo de enfriador de aire que teníamos instalado, que era de tipo cúbico. Pues bien, ahora lo único que tenemos que hacer es darle a calcular y la propia herramienta nos recomienda cuáles son la gama de equipos que debemos instalar en nuestro caso.
seleccionando el equipo que mejor se ajusta a la nueva potencia que hemos obtenido para nuestra cámara, únicamente deberemos guardarlo en nuestro proyecto y ya lo tendremos guardado con el resto de cálculos de nuestro proyecto. También me gustaría mostraros cómo modificar los parámetros de cálculo de los propios equipos. Para ello, imaginémonos que las condiciones externas son diferentes a las que habíamos pensado en un primer momento. Accediendo a la unidad exterior, a nuestra planta enfriadora, seguimos la misma metodología que acabamos de realizar con la cámara frigorífica. Pulsaríamos el botón de revisar el cálculo y ahora lo único que debemos hacer es, pues, como he comentado, si nuestra temperatura exterior, por ejemplo, en vez de 35 grados fuesen de 45, introducimos la nueva temperatura y aquí podemos ver las nuevas prestaciones, la nueva potencia frigorífica que nos estaría proporcionando la planta enfriadora, la cual seguiría siendo válida para el total de demanda frigorífica de nuestro proyecto. También podemos modificar las temperaturas de entrada y de salida del caudal de agua o el porcentaje de propilenglicol que utilice nuestra planta. Pues bien, otra característica que me gustaría mostrar de los proyectos, si os fijáis, en esta zona de la pantalla aparece un pequeño letrero que dice trabajando en proyecto 1. Esto lo que quiere decir es que tengo marcado este proyecto como favorito. Si observamos esta pequeña estrella azul, ahora mismo se encuentra desmarcada, pero si la vuelvo a marcar, surge o aparece un acceso directo a nuestro proyecto en esta parte de la pantalla. Y eso muchas veces es útil si, por ejemplo, estamos realizando otros cálculos para otros proyectos diferentes y queremos regresar rápidamente a nuestro proyecto principal. Simplemente clicamos en el acceso directo y ya habremos accedido al proyecto en el que nos encontrábamos trabajando. Bien, si ahora nos dirigimos de nuevo al panel principal del módulo de proyectos y nos dirigimos al área de mis proyectos, como comentaba al principio cuando accedimos por primera vez a Client 360, aquí podemos encontrar los proyectos que han sido creados por nosotros mismos. Antes de sumergirnos en los otros ejemplos que quiero mostraros, me gustaría comentaros la posibilidad que vamos a tener nosotros como clientes de compartir el proyecto que creemos con la oficina técnica de Intercom. Para ello, accediendo, como podéis ver, al botón, a la sección de compartir, clicando en el botón de compartir con, únicamente deberemos introducir el correo electrónico de nuestro delegado comercial de Intercom, para de este modo compartir nuestro proyecto con la oficina técnica y recibir el asesoramiento que sea necesario. Bien, otra particularidad que nos ofrece el módulo de proyectos es crear un proyecto nuevo. Para ello, únicamente debemos clicar en el botón que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, que es el creador de proyectos. Únicamente rellenamos los campos que se nos solicita, el nombre del proyecto, que es obligatorio,
una descripción y una localización, que son opcionales, la cuenta asociada, que cada cliente tendrá una cuenta asociada a su área de proyectos, y para finalizar, pues simplemente le damos a guardar y ya habremos creado un proyecto nuevo. Bien, ahora imaginémonos que tenemos la necesidad de ofrecer una solución que utilice refrigerantes con bajo o nulo poder de calentamiento atmosférico y que, por lo tanto, represente una opción segura, energéticamente eficiente y sostenible desde el punto de vista ecológico. Para ello, una de las mejores soluciones que podemos ofrecer es la gama de enfriadoras AMOLITE. Como podemos ver en pantalla, ahora aparecerá en unos instantes, las enfriadoras AMOLITE utilizan el amoníaco como gas refrigerante, siendo una de las principales ventajas de estos equipos la baja carga de refrigerante que utilizan, la cual es de en torno a unos 70 gramos por kilovatio. En este caso, os estoy mostrando la enfriadora de mayor potencia de su gama, la cual, para unas condiciones estándar de caudal de agua y temperatura ambiente mostradas, proporcionaría una potencia frigorífica de aproximadamente cercana a los 700 kilovatios. Si ahora necesitamos modificar nuestras condiciones de cálculo, por ejemplo, una temperatura de entrada y salida del agua a la enfriadora diferente a la estándar, o una temperatura exterior diferente a 35 grados, podemos, como muestro, modificar estos parámetros de cálculo y observamos que, lógicamente, la potencia frigorífica entregada por la enfriadora también se ha modificado. Otra ventaja que nos ofrece el programa para esta tipología de equipos en concreto es la configuración a carga parcial. Con dicha configuración podemos simular el punto de funcionamiento de nuestro equipo a una potencia diferente a la máxima que puede proporcionar. Por ejemplo, si las necesidades de nuestra instalación fueran de unos 650-655 kilovatios, esta potencia se conseguiría con las prestaciones que observamos en pantalla. ¿De acuerdo? No obstante, los cálculos a cargas parciales serán más extensamente explicados en futuros webinars. Por último, comentar también que si lo necesitamos, podemos añadir la información que necesitemos, como son en este caso los manuales técnicos de nuestra planta enfriadora. Bien, voy a volver, si me permitís, un momento a nuestro proyecto principal, porque quiero mostraros los documentos que se encuentran recogidos en el mismo. Como acabo de mostrar en el proyecto de la planta enfriadora de AMOLITE, aquí tenemos más carpetas creadas. Hemos creado una carpeta de cálculos en la que se encuentran recogidos todos los cálculos de nuestras cámaras frigoríficas. También hemos creado una carpeta de fichas y manuales técnicos. Aquí hemos guardado las fichas técnicas de algunos de nuestros equipos. Tenemos otra carpeta con los planos de la instalación. En definitiva, en el apartado documentación
que creo que antes no lo he explicado en detalle, podemos crear cuantas carpetas necesitemos para guardar tantos documentos de cálculos, de fichas, de planos necesitemos. Para crear una nueva carpeta, únicamente clicamos en el signo más, crear una nueva carpeta, y se crearía la carpeta que necesitemos. Para subir más archivos, pues entramos en nuestra carpeta y en el botón de subir archivos arrastraremos los documentos que necesitemos en cada momento. Bien, pues después de este pequeño inciso volvemos a los proyectos que teníamos creados en nuestro área personal. Y ahora pasaremos a explicar la última tipología, el último ejemplo de proyectos que veremos en el día de hoy. Como estaremos comprobando a lo largo de este webinar, la herramienta de Client 360 nos ofrece un amplio abanico de facilidades y posibilidades para gestionar todos nuestros proyectos de refrigeración de una manera global y unificada, pudiendo realizar todos los cambios y modificaciones que se nos presenten y mantenerlos clasificados de una manera intuitiva y muy visual. En este último proyecto que os presento, nos encontramos con la necesidad de dar servicio a unas cámaras de conservación con la nueva gama de equipos semicompactos fabricados en refrigerante A2L. Estos equipos, como sabemos de webinar anteriores, gracias al uso de refrigerante R455A, representan una solución sostenible al presentar un PCA, un poder de calentamiento atmosférico inferior a 150. Pues bien, como podemos observar, necesitamos satisfacer una demanda frigorífica tanto en media como en baja temperatura. De este modo, la elección más acertada serían los equipos frigoríficos mostrados en pantalla, los cuales proporcionarían la potencia necesaria demandada por las cámaras de conservación y de congelación. Bien, imaginemos ahora que las características de una de nuestras cámaras cambian. Por ejemplo, la cámara de congelación modifica sus dimensiones. Pues, siguiendo la metodología que hemos explicado anteriormente, podemos o bien modificar la cámara desde nuestro propio proyecto, o si queremos volver a calcular la cámara con estos nuevos requerimientos, podemos hacerlo para después automáticamente seleccionar el equipo que mejor se adapte a esta nueva modificación. Imaginémonos que la cámara de congelación de nuestro tercer proyecto ha modificado sus dimensiones y ahora son de 3 metros de largo por 3,5 metros de fondo y 2 metros de alto. Bien, el resto de características vamos a suponer que permanecen invariantes y llegando a la última pestaña de los resultados, observamos que la potencia frigorífica total ahora es diferente a la que teníamos guardada en nuestro tercer proyecto de A2L. Pues bien, necesitaríamos, por lo tanto, seleccionar un nuevo equipo. No habría problema. Por lo que debemos de hacer es acceder a la pestaña de selección de equipos e introducir los parámetros que consideremos necesarios. Si queremos mantener la misma tipología de equipo que teníamos seleccionado en nuestra cámara original, seleccionamos la construcción SF
con refrigerante 455 y finalmente daríamos a calcular con lo que el equipo que mejor se adaptaría a las nuevas condiciones de nuestra cámara sería el mostrador en la pantalla. Imaginémonos también que en vez de un equipo semicompacto, un equipo partido en gas A2L, necesitamos instalar o nos gustaría ofrecer otro tipo de solución. Por ejemplo, un equipo compacto de la nueva gama de equipos NPD que comentaba al comienzo de la presentación, pues únicamente seleccionando el tipo de configuración o de construcción de nuestro equipo, seleccionando el refrigerante en el que éste se encuentra disponible y la versión que necesitemos, podremos ver cuáles son las opciones que mejor se adaptan a nuestra nueva modificación, a nuestra nueva solución de la cámara frigorífica. Pues bien, para ir terminando, comentaros que podemos seleccionar el idioma que deseemos, ya sea español, inglés, alemán o francés, que son los idiomas en los que se encuentra disponible el software, así como el sistema de unidades que mejor se adapte a nuestro caso. Bien, pues como hemos podido ver, la calculadora frigorífica de Client 360, así como su módulo de proyectos, permiten acometer de una manera sencilla e intuitiva la gestión de nuestros proyectos de refrigeración y dar una respuesta ágil y rápida a las modificaciones que puedan acontecer. De igual modo nos permite disponer de toda la información relevante, como hemos podido comprobar, organizada en un mismo lugar. Sin más, muchas gracias a todos los asistentes. Damos paso a un pequeño periodo de tiempo por si a alguien le gustaría comentar alguna duda. Luis Alfredo nos comenta que es de buena ayuda y que si podemos hacer un nuevo webinar para túneles. Pues por supuesto, en un futuro plantearemos la posibilidad de hacer un webinar con túneles de congelación. Si accedes, Luis Alfredo, a la página de Intercom, el último webinar para túneles de congelación lo realizó nuestro compañero Juanma. El webinar se titula Cálculo de cargas, túnel. Desde la propia página de Client 360 se puede acceder también a los webinars que ya hay grabados en anteriores sesiones. José María Chamorro Ortega nos comenta si se puede compartir dicho proyecto ahora.
se puede compartir el proyecto que hemos estado comentando en el webinar de hoy. Lo tenemos creado a modo de ejemplo y lo hemos estado explicando para que tengáis una idea de cómo poder trabajar con el módulo de proyectos. Una vez que vosotros nos enviáis vuestra solicitud para registraros en la plataforma de Client 360, podréis, como he estado comentando durante el webinar, crear tantos proyectos como necesitéis y compartirlo de la manera que he estado explicando. De igual modo, si tenéis más dudas específicas o que os puedan surgir, podéis remitírnosla a través de nuestra dirección de correo electrónico. Rick RB preguntaba también cómo adquirir, cómo poder tener acceso o cómo registraros a la herramienta de cálculo de Client 360. Es totalmente gratis. Únicamente lo que debéis realizar es enviar una solicitud de registro a través de la propia página web del software de Client 360. Es totalmente gratuita la herramienta, tanto el registro como su utilización online. Bien, pues no hay ninguna duda más. Nos despedimos hasta la próxima ocasión. Un saludo.